Hola mis amados hermanos y hermanas en Cristo, qué gusto estar nuevamente con ustedes, que la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Continuamos hoy con nuestra clase sobre este personaje bíblico, sobre este gran ángel llamado Satanás, que moralmente cayó delante de Dios por querer ser igual que Dios, pero tiene una serie de características. Ya estuvimos viendo cómo es que fue creado, su personalidad, sus obras, y vimos en la clase anterior su poder, el poder que tiene, porque sabemos que este personaje poderoso, pero no es omnipotente y tampoco es, según la palabra de Dios, omnipresente y tampoco es omnisciente. Su propósito es llevar a su persona a la gloria, a la semejanza del Dios Altísimo. Entonces, hablando de hasta dónde tiene poder y hasta dónde no tiene poder, vamos a continuar con el tema especial de hoy, que es que Él, aunque no es omnipresente, es ayudado por un gran número de ángeles caídos, llamados también demonios. Entonces, por eso ese poder que tiene aumenta considerablemente por esas huestes de demonios que hacen su voluntad y que le sirven. Entonces los demonios juegan un papel muy importante en el control que Satanás tiene sobre la tierra y hacen que su poder esté presente en todas partes. Hay una cita en la palabra de Dios que nos da una idea sobre estos ángeles caídos o demonios cuando el Señor Jesucristo llega a un lugar llamado Gadara y se encuentra ahí con un gadareno que tenía precisamente demonios. Y vamos a leer esta cita que está en Marcos capítulo 5, versículos del 2 al 9. Y dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Aquí vemos un caso típico, un caso muy importante en la palabra que nos muestra mucho sobre eso. Cuando le preguntó el nombre, dijo: somos legión. O sea, legión es un ejército, o sea, son muchos, cientos. Entonces, mucha gente niega la existencia de los demonios, pero la palabra de Dios, que es la única fuente de la cual podemos
investigar sobre estos asuntos, la Biblia habla mucho de los demonios, los ángeles caídos, y que están al servicio de Satanás. Aparentemente esos demonios desean estar en cuerpos físicos. Mateo 12, 43, 44 dice, hablando de los demonios, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces, su deseo es estar en cuerpos físicos. Porque recordemos que tanto los ángeles santos como los ángeles caídos o demonios son seres espirituales. En Marcos 5, del 10 al 12, dice la palabra, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, aquella legión que mencionamos, le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Entonces, todo esto nos da una idea de que les gusta y desean estar en cuerpos físicos. Ahora, a veces esos demonios solamente influencian o oprimen a los hombres, a las personas, pero en otros casos los poseen, de manera que sus cuerpos físicos y también su lenguaje son controlados por esos demonios. Vamos a ver algunas citas de la palabra. Mateo 12, 22. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. O sea, cuando echaron fuera a ese demonio, recobró la vista y hablaba. En Marcos 1, del 32 al 34, dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Ya en la época de la iglesia, ya cuando el Señor Jesucristo había muerto, resucitado y ascendido a los cielos, Felipe, uno de los discípulos, dice en Hechos 8, del 5 al 7, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces, la predicación de Felipe, empezaban a manifestarse los demonios y salían dando grandes voces, quiere decir gritando. Ahora, estos demonios, al igual que Satanás, son completamente malvados y maliciosos y afectan de esa manera a todos los que controlan. O sea, no hay demonios bonachones, buenos, etc. Todos son malvados y todos son maliciosos. En Mateo 10:1 dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos,
Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad. Entonces los discípulos salieron a compartir las buenas nuevas del reino de Dios se ha acercado. Dice, pero les dio autoridad sobre los demonios para que los echasen fuera. En el libro de Mateo 9, del 20 al 27, dice la palabra, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Se le llevaron un muchacho poseído por un demonio. Dice, cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quiere decir que estaba dentro del muchacho, estaba poseído. Cayó en tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa al fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Esta cita la estamos trayendo aquí para decir que son malos, son maliciosos. Todo eso lo hacía para perjudicarlo, para matarlo. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Ahora, en muchos casos, cuando los demonios veían al Señor Jesucristo, sabían quién era, sabían que era Dios. Dice en Marcos 1, 23 al 26, en una ocasión, estando en una sinagoga, dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, o sea, con demonio, y dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Fíjate el demonio hablando, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, dice el demonio, dice, sé quién eres el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate, sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. La palabra de poder del Señor Jesucristo. Sal de él, y no, aún gritando y sacudiendo y lo que tú quieras, pero salió. Otra característica de los demonios es que aparentemente saben cuál es su destino final. Porque la palabra enseña que el final de los tiempos, tanto Satanás como sus demonios serán echados al abismo, al infierno. Entonces dice, por ejemplo, en Mateo 8, 29, dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Esos son los demonios de un endemoniado. Le dicen, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Fíjense cómo esa pregunta de los demonios a Jesús, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Nos habla que ellos saben que hay un tiempo en los cuales van a ser juzgados y echados al abismo. En Lucas 8:31 también dice,
y le rogaban que no los mandase al abismo. Ahora, otra característica de los demonios es que son capaces de traer desórdenes físicos y también son capaces de traer enfermedad mental, enfermedad de la mente. Dice, algunos desórdenes de la mente pueden deberse a causas físicas, pero también no hay duda que algunas formas de enfermedad mental son debidas a un control demoníaco. Ahora, la influencia demoníaca puede guiar a una falsa religión, al ascetismo y a la incredulidad. Dentro de ese plan malévolo de Satanás, a través de sus demonios, puede influenciar a prácticas religiosas equivocadas, falsas, y a la incredulidad. Y lo dice la palabra en 1 Timoteo 4, del 1 al 3, hablando de que el Espíritu Santo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Se fijan? Dentro de la religión, dentro del cristianismo, o lo que se dice es cristianos, dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, esa es otra característica de los demonios. Ahora, los demonios también atacan y oprimen a los creyentes. Ya el apóstol Pablo nos decía en el libro de Efesios capítulo 6, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra seres humanos, sino contra demonios. Aquí llama principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, el poder de influencia de los demonios, hay una diferencia hasta dónde pueden influenciar a un creyente, a un cristiano nacido de nuevo por la gracia de Dios en Cristo, y a un inconverso. Por lo que podemos ver en la palabra, a un inconverso lo puede controlar, están bajo su dominio y los pueden poseer, pero a un creyente no lo pueden poseer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en el corazón del creyente. Pero si bien, como vimos ahorita en Efesios, no lo pueden poseer, si luchan y lo pueden oprimir. Hay una opresión muy fuerte. Entonces hay una diferencia. Ahora, todo esto que estamos viendo en el tema, recordemos que el tema, esta es la lección número 5 sobre Satanás. Y estamos hablando aquí sobre el poder de Satanás. Y estamos hablando que ese poder es aumentado tremendamente por esa gran cantidad de espíritus inmundos y de demonios que hay en todo el mundo, y que a través de esos demonios el poder de Satanás y el control de Satanás está sobre todo el mundo. Recordemos lo que vimos la vez pasada, que a Satanás también se le llama el Dios de este mundo,
o el príncipe de la potestad del aire, que él, cuando al Señor Jesucristo en las tentaciones le ofreció todos los reinos de la tierra, el Señor Jesucristo no lo negó, pero también sabemos que al final de los tiempos le será quitado todo esto y viene el reino de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Viene Él a tomar posesión de todos los reinos de la tierra. O sea, lo mismo que le había ofrecido Satanás en las tentaciones, ahora a su tiempo y después de haber pasado por la cruz, a su tiempo nuestro Señor Jesucristo recibirá todos los reinos y reinará, según la Escritura, en la tierra por 1000 años. Entonces, si no fuera por todos estos demonios, Satanás sería imposible que hiciera tanta obra mala, porque todos estos demonios llevan a cabo sus deseos y continuamente hay una lucha entre los ángeles caídos y los ángeles santos, que la Biblia a los ángeles santos simplemente les llama ángeles y a los ángeles caídos les llama demonios. Entonces, bien, pues el tiempo se nos ha terminado. Es importante conocer todo esto. A veces le sacamos la vuelta y no quisiéramos hablar de Satanás ni de los demonios, pero recordemos que todo creyente en Jesucristo, desde el momento en que nace de nuevo por la obra del Espíritu Santo, está en una guerra. Y cuando entramos en una guerra tenemos que conocer quién está enfrente de nosotros, quién es nuestro adversario y qué poder tiene, qué poder no tiene y qué poder nos da Dios a nosotros, como dice la palabra, para hollar serpientes y escorpiones y nada os dañará. Bien, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Continuamos todavía con este tema. Esta es la lección número 5. Vamos a seguir ahondando y escudriñando más la palabra para conocer más de este tema y no caer como los israelitas del Antiguo Testamento, que sobre ellos dijo el Señor: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces vamos a seguir estudiando este tema. Dios les bendiga y nos vemos la próxima.